Hola a todos, soy Juan y formo parte del Departamento de Ciencias del Deporte de Real Track Systems. Hoy tengo el placer de presentarles a nuestro siguiente ponente de hoy, José Manuel Montero. José es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad Politécnica de Madrid. Realizó la especialidad en Preparación Física y Prevención de Lesiones en la Universidad de Castilla-La Mancha. Además, si con esto no fuera suficiente, se licenció en Fisioterapia en la Universidad CEU de Madrid. Actualmente es preparador físico de atletas federados y olímpicos en Bahrein. José cuenta con una larga trayectoria profesional como preparador físico y redactador en clubes como el Atlético de Madrid y la Unión Deportiva Almería. En el día de hoy nos presentará el control, evaluación y planificación de la redactación en el fútbol profesional. Finalmente, os recordamos que todas las cuestiones que nos hagáis llegar mediante el chat serán respondidas de forma ordenada al finalizar la presentación. Estamos seguros que esta charla no os dejará indiferentes y sin más preámbulos, os dejamos con José. Muchas gracias, compañeros de WIMU, por esta invitación, y en especial a Isabel. Y la verdad es que muy contento por participar en este WIMU Training Day y compartir las charlas también con este magnífico compañero que es Antonio Caballero. Y bueno, muy buena la presentación y gracias por la invitación, ¿no? Mi ponencia va sobre el control, evaluación y planificación de la redactación en fútbol profesional y, bueno, como ya me habéis presentado, la última experiencia fue en Egipto, anteriormente en Bahrein, Almería como redactador, Emiratos Árabes y Atlético de Madrid. Bien, en cuanto a la tabla de contenidos, voy a hablar un poco de mi experiencia en los distintos países y distintas funciones que he tenido en los equipos por los que he pasado. Vamos a definir un poco lo que es el RTP, evidencia científica, planificación del retorno, tipos de retorno, control y evaluación, todos aquellos medios de control y evaluación que utilizo, ¿de acuerdo? Y por último, unas conclusiones. Bien, el fútbol sabemos que es un deporte de contacto donde hay numerosos factores de riesgo y podemos comentar que es un deporte de altas exigencias físico-deportivas donde marcan la etiopatogenia o etiopatología de ciertos traumas o ciertas lesiones, ¿no? Debido al número de participantes, el número de contrarios, acciones inesperadas, acciones de alta intensidad, debido también esos factores de riesgo a insuficiente preparación física o control de cargas inadecuadas, ¿de acuerdo? Y, por tanto, la complejidad del proceso de prevención y redactación es enorme y, por tanto, debemos de controlar todos aquellos aspectos posibles en cuanto al proceso de redactación y de la lesión. Deporte de contacto, como bien digo, numerosos estudios, diferentes clasificaciones. Aquí veis una clasificación por regiones anatómicas, distintas clasificaciones de etiología lesional en diferentes deportes. Quiero comentaros que para mí las áreas que vamos a comentar ahora las veo como un todo, que en principio partiremos del mundo real, de lo que tenemos, de dónde partimos, qué equipo tenemos, qué posibilidades tenemos, cuáles son nuestros objetivos, nuestros intereses. Por tanto, parto del mundo real, que es lo que tenemos. Me apoyo en la evidencia científica, en todas las formaciones que hemos tenido a lo largo de nuestra vida y que seguimos formándonos, y siempre basado en la evidencia, seguido de la experiencia, ¿de acuerdo? Basado en la experiencia también, y por último, el sentido común. Vamos a hablar ahora de una serie de objetivos, en el cual el primero es conocer y comprender los conceptos básicos de lo que es la redactación. Muchos lo sabréis, pero es un breve repaso para ver qué objetivos y competencias tiene el redactador.
Segundo, analizar y reflexionar sobre el papel, perfil de redactador físico, deportivo y sus competencias. ¿De acuerdo? Tercero, conocer y vivenciar propuestas metodológico-científicas basadas en la intervención de redactación. Bien, competencias. Vamos a ver las competencias que tiene el redactador. En principio, coloco lo que es la prevención, porque antes de que se produzca una lesión, para mí es importante analizar, valorar, grabar entrenamientos, grabar partidos, analizar mecanismos de la marcha, de la carrera, patrones biomecánicos anómalos para poder corregirlos. ¿De acuerdo? Todo este tipo de factores debemos analizarlos para intentar poder de alguna manera reducir la probabilidad de lesión, ¿no? Bien, reconocimiento y evaluación. Importante reconocer y evaluar todo aquello que realizamos. Planificación y ejecución de los programas. La parte de reentrenamiento al esfuerzo. Control y seguimiento de la lesión. Y formación y asesoramiento al equipo médico y técnico. Acordaros siempre que la figura del redactador es una figura compleja, a caballo entre el servicio médico y el servicio cuerpo técnico, y que en el día a día debe de producirse una reunión con este equipo médico para sacar toda la información y posteriori, en la misma mañana antes del entrenamiento, ir al staff técnico o al despacho del míster para informar y valorar la situación de aquellos jugadores que van a entrenar, que no van a entrenar, qué molestias tiene y qué pronóstico o evaluación o programación se le ha planteado. ¿De acuerdo? Luego veremos cómo en la redactación se va a ir cumpliendo objetivos y no va a haber protocolos. ¿De acuerdo? Por tanto, aquellos tiempos de planificación que consensuemos con el equipo multidisciplinar va a ser flexible, ¿de acuerdo? Según la evolución de la lesión. Bien, en cuanto a la experiencia y la especificidad, la especificidad del deporte, en este caso el fútbol, en este gráfico vamos a la rama de la lesión, que puede ser larga o corta, se pueden lesionar distintas estructuras lesionadas, desde trabajos alternativos y globales, hay tareas y herramientas que no impliquen la zona lesionada y que debemos centrarnos en ello una vez tengamos o iniciemos un proceso de lesión, a trabajar con un proceso lesional, y sabemos que hay distintos medios dentro del trabajo de una lesión, medio acuático, gimnasio, campo, hasta llegar a tareas en campo específicas, ¿de acuerdo? Y llegar a poner en estrés aquellas estructuras que previamente han sido lesionadas. Dentro de la especificidad también, la otra rama del gráfico, vemos que hay una demanda física y fisiológica de cada puesto específico que debemos de tener en cuenta, características individuales del jugador, ¿vale? ¿De acuerdo? No hay protocolo ni recetas para todos los jugadores ni para cada lesión, sino cada uno es único, individual, y por tanto se debe de realizar un programa de resistencia, al igual que de fuerza y velocidad, así como de reeducación físico-deportiva. En cuanto a la especificidad, la demanda física y fisiológica, que vamos a comentar a continuación, según los estudios muestran los siguientes datos, ¿de acuerdo? Recogido por puesto específico: distancia recorrida total, distancia recorrida en relación al movimiento y a la velocidad del mismo, correr, andar, trotar, sprint, andar hacia atrás, ¿de acuerdo? En distintas direcciones, número de acciones en cada nivel de intensidad, tiempos parciales y totales para cada nivel de intensidad, valores de fuerza y potencia, el VO2+, frecuencia cardíaca y lactato, ¿de acuerdo? Tienen los estudios correspondientes a ello. Bien, demandas físicas de un partido. Vemos cómo se producen unas distancias en torno a unos 10 kilómetros, frecuencias cardíacas
en torno a 165 pulsaciones por minuto, que sería un 85% de frecuencia cardíaca máxima, en torno a unos 40 saltos, más o menos 5,3, cambio de ritmo 114, más o menos 11, velocidades máximas que alcanzan hasta 28 km/h, distancia de velocidad de más de 14 km/h. Bien, tenemos ahí también número de sprint, velocidades a 24 km por puestos, defensores, volantes o extremos, delanteros, ¿de acuerdo? Y por último, en el recuadrito de abajo, comentar que en promedio un jugador recorre 10 kilómetros, 3,4 caminando, 4,1 de baja intensidad, 2,1 de moderada intensidad y 0,57 de alta intensidad. Tenemos un ejemplo de altas demandas físicas de partido, en este caso un jugador casi de box to box, casi de área a área, con definición acabando en gol, y vemos cómo el fútbol hoy día cada vez adquiere unas demandas físicas más altas, ¿no? Por tanto, debemos entrenar para aquellas demandas de partido que se están dando en carga competitiva, ¿no? Bien. Seguimos con la especificidad, el conocimiento de la exigencia deportiva, pues en este caso tanto física como psicológica, nos van a permitir establecer o realizar programas de entrenamiento de acuerdo a las necesidades, a través de la interpretación tanto de indicadores externos como internos, fisiológicos, pues nos van a dar la posibilidad de objetivizar, individualizar los programas, control y evaluar, ¿de acuerdo? Y corregirlo. En este caso, dependiendo de cada tipo de lesión y cada tipo de jugador, como hemos ido comentando. Bien, vamos a ver ahora qué es el Return to Play. Hay numerosos estudios sobre este proceso de la vuelta a la práctica deportiva, ¿de acuerdo? En el momento que hay una lesión, pues salta la alarma y el objetivo final es volver a la máxima capacidad funcional posible. Luego vamos a ver cómo en las distintas etapas del Return to Play, al final es una de ellas es el Return to Performance, que es la fase final donde el jugador debe de conseguir aquellos parámetros de alta intensidad, ¿no? Aquella condicionante físico de altas exigencias, incluso previos o mejores a la lesión. Bien, pues debe de llevar un seguimiento permanente, debe tener confianza en el cuerpo médico con el jugador, importante, así como los fisios, adaptadores. El proceso debe ser multidisciplinar, deben coordinarse bien las áreas, que esto en muchos clubes pues es muy difícil coordinarse bien, llegar a un consenso y finalmente poder realizar un proceso coordinado y multidisciplinar, ¿no? Por último, la consecuencia del rendimiento, de que ese jugador consiga aquellos parámetros de altas demandas físicas que tenía previos a la lesión. Por tanto, alcanzar el rendimiento. En este caso, tenemos otro tipo de jugador donde las exigencias físicas son totalmente distintas, posiciones de campo distintas, por tanto el proceso de readaptación va a ir encaminado hacia otras exigencias, ¿de acuerdo? Por tanto, eso sí que debemos tenerlo en cuenta. Mucha evidencia científica sobre lesiones, readaptación, return to play, posaquiles, hamstrings, rodilla, tendón de Aquiles, estudios multifactoriales, isquios, ACL, ligamento cruzado, sóleo, ¿de acuerdo? Sí, revisiones sistemáticas, fracturas y demás. Comentar que no existen protocolos, ¿de acuerdo? Que a pesar de haber tantas guías y tantos estudios, pues deben ser una referencia, pero no deben ser
no deben ser protocolos a seguir porque cada lesión es única e individual. Por tanto, no hay protocolos. Hay consecución y seguimiento y cumplimiento de objetivos dentro de las fases de la readaptación. Investigar, tomar la ciencia como información y como apoyo y hacer vuestro trabajo con cada lesión particular. Bien, en la siguiente transparencia vamos a comentar el consenso del Return to Play, en este caso 5 cuestiones según este estudio de Roald Barthes. La primera de ellas es ¿qué es el regreso exitoso del juego? ¿Qué significa el regreso exitoso? ¿De acuerdo? ¿La recuperación física es suficiente para volver a jugar o no? ¿Qué faltaría? ¿Qué condicionantes había que conseguir? ¿Qué objetivos hay que cumplir? ¿Debería el deportista volver a jugar o no? Dependiendo de la gravedad de la lesión. ¿Cuáles son las responsabilidades del equipo de medicina deportiva dentro del equipo y con el jugador? ¿Cuáles son aquellas responsabilidades? Y por último, ¿cuándo determina que el atleta está listo para jugar? ¿Cuándo se determina? ¿Cómo es este consenso? ¿Quién lo determina? ¿El médico? ¿El míster? ¿De acuerdo? Aquí hay un mar de dudas que luego se van resolviendo en el día a día, pero que son momentos complicados a la hora de tomar este tipo de decisiones en equipos de alto rendimiento. ¿Hacia dónde inicia el modelo de RTP? Bien, pues tenemos muchos caminos a seguir cuando tenemos una lesión. Por tanto, durante la rehabilitación se pueden tomar diversos caminos, ¿vale? Podemos ir avanzando, habrá momentos que volvamos atrás, cambiemos de dirección. Por tanto, se tomarán diversos caminos. Por otro lado, no se va a rehabilitar a un jugador que a otro, dependiendo de su morfotipo, dependiendo de su peso, dependiendo de su edad, dependiendo del sexo, de todo. Por otro, esos factores van a determinar y van a especificar aún más el proceso de readaptación. Bien, modelo del retorno al juego. Vamos a hablar también de una decision making, de una toma de decisiones en cuanto al return to play. Ponemos como ejemplo este estudio, return to play después de lesiones en hamstring, en isquiotibiales, en fútbol, y un criterio médico de decision making, de toma de decisiones, ¿de acuerdo? Por tanto, vemos aquí cómo la RTP de decision makers, pues la toma todo este equipo multidisciplinar, ¿no? Desde el team coach, desde el entrenador, fisio, médico, el preparador físico y el propio jugador, ¿de acuerdo? Por tanto, se deben de ir haciendo reuniones periódicas a lo largo de la evolución y a lo largo del paso de las distintas fases de este jugador a lo largo del proceso lesional. Ahí tenéis los criterios de inclusión, criterios de RTP y criterios de exclusión. Bien, vemos ahí marco conceptual, en este caso de este estudio de Van der Horst, donde hay un paso 1 de valoración del riesgo de la salud dentro del proceso lesional, relacionado o vinculado a la salud del tejido. Se tomarán los datos del paciente, en este caso del jugador, edad, sexo. En este caso me refiero a o incido un poco en esta transparencia para registrar el mayor número de datos posible, para tener en cuenta, ¿de acuerdo? Síntomas, dolor, inestabilidad, en este caso sería más relacionado con el cuerpo médico, este tipo de registro, historia médica personal, examen físico, test especiales, ¿de acuerdo? Por tanto, se va a llevar a cabo un proceso de evaluación del riesgo. Un paso 2 sería la valoración de la actividad. Se valora el tipo de deporte, posición de juego, miembro inferior dominante, nivel competitivo, capacidad de protección y test funcionales. Y por tanto también la preparación psicológica, en caso que tuviéramos un especialista en este área, ¿de acuerdo? Paso 3, valoración del riesgo de la tolerancia.
donde se van a dar los modificadores del riesgo de la tolerancia. Aquí se va a analizar, se va a valorar la temporada de entrenamiento, si ha realizado pretemporada o no, presión del atleta, esa gana de competir, la presión externa, hay veces que se oculta la lesión, conflicto de intereses y miedo a los procesos legales o al litigio. Bien, vamos a ver ahora la rehabilitación y por tanto, como último paso, la decisión del return to play. La rehabilitación en campo, ¿de acuerdo? Siguiendo este estudio de actualización de los procesos de recuperación. En el return to sport vemos aquí este gráfico cómo se solapa la rehabilitación y la performance. Tenemos las distintas fases dentro de la rehabilitación y distintas fases dentro de la performance donde irían solapadas unas con otras, ¿de acuerdo? On-field rehabilitation, return to train, return to competition and return to performance, que sería la última parte indicada o relacionada en la recuperación de la condición física en altas exigencias. ¿De acuerdo? Estudios como este, de la Vila, donde hay 5 periodos, con el objetivo de completar la recuperación de un ACL, de un ligamento cruzado, rehabilitación y vuelta al entrenamiento, return to train, de Backthorpe, actualización de un programa después de un ACL y estudios donde hay monitoreo de GPS. En este caso, lo que concierne a ellos son WIMO, a los que vamos dirigidos en esta charla. Recuperación y fatiga. Vamos a ver, buscamos la disminución de la fatiga durante el esfuerzo y posesfuerzo, es decir, buscamos la mayor rapidez de recuperación, concepto importante dentro de la readaptación. ¿Para qué? Pues para mejorar los sistemas recuperadores, incremento de prestaciones del jugador, mayor capacidad para realizar acciones decisivas a gran intensidad. Bien. Proceso de readaptación. El proceso de readaptación, vamos a ver, donde en un primer paso se produce una lesión. La lesión es más frecuente en los futbolistas, comentar que se la dice, según estudios, bíceps femoral, seguida de tobillo, rodilla, y que en cada lesión debe analizarse el mecanismo lesional. Luego puede haber un procedimiento quirúrgico o no. En este caso el médico tendrá el papel principal, seguido del oficio y redactador. Inicio de la rehabilitación sería el siguiente paso, donde se da un enfoque hacia la fuerza en principio isométrica, pero también hay estudios que dicen que desde las primeras fases se pueden ir trabajando trabajo excéntrico, en este caso bien pautado por el fisioterapeuta o realizado por el fisioterapeuta en actividades o tareas como trabajo excéntrico manual en camilla, ¿de acuerdo? Siguiente fase, readaptación, obtención de la alta médica. Aquí ya hay una alta médica donde hay distintos trabajos de diferentes contracciones, se va a ir acercando al gesto deportivo, de lo simple a lo complejo. Nunca olvidar el trabajo de core y nunca olvidar el trabajo de estructuras no lesionadas. En una siguiente fase, pues vemos que aquí en el reentrenamiento se va a dar la obtención de la alta deportiva, se va a especificar, se va a enfatizar más en el gesto deportivo y sobre todo dirigiendo en la posición de jugador, donde iremos aumentando la intensidad y el número de acciones exigentes en cuanto a las demandas reales del juego. Return to play, ya se integra por completo al grupo, trabajo en mantenimiento de los niveles de fuerza, conseguir altos niveles, como hemos comentado, y sobre todo test de evaluación previos a la incorporación completa con el grupo y previos a la competición. Último, en el pico de la flecha vemos que está la prevención, intentar reducir el máximo posible las probabilidades de lesión. No podemos predecir 100% las lesiones ni podemos evitarlas, pero ayudaremos o colaboraremos a reducir ese impacto o esa probabilidad de lesión.
Por tanto, el proceso de recuperación no acaba ahí, sino que debe de seguir un proceso, un protocolo o un trabajo específico para reforzar esas estructuras que previamente han estado lesionadas, ya sea con trabajos de fuerza de estabilidad lumbopélvica, de fuerza excéntrica, funcional, propiocepción, amplitud del ROM, rango articular, pliometría, coordinación neuromuscular, RNT, Reactive Neuromuscular Training, y para siendo incluidas en todo este programa de prevención. A continuación vemos dentro de la readaptación el concepto del traffic light, ¿vale? El semáforo propuesto en los estudios FIFA. Volvemos a poner el ejemplo de que tenemos una lesión, se da un diagnóstico de cirugía, manejo postquirúrgico, recuperación de actividad de la vida diaria, donde hay una fase de fortalecimiento, reacondicionamiento físico, trabajo de habilidades y destreza y por último prevención. ¿Para qué? Para llegar al rendimiento. Debe haber un control total de las fases, por tanto en unas primeras fases de esta adaptación pues hay un buen control, debe haber un buen diagnóstico, que haya una buena recuperación de esas actividades primarias o básicas en caso de gravedad de lesión, un buen control sobre todo en fase de fortalecimiento, donde ya intervienen más factores y es un poco más compleja de controlar y de programar y de seguir. Y por último, la última fase, que sería en el semáforo rojo, un poco alerta a la hora de planificar el reacondicionamiento físico, el trabajo de habilidades y destrezas y por último que siga un proceso de continuidad en cuanto a la prevención de esa lesión, ¿no? De trabajo de refuerzo muscular o coadyuvante o como fuere preciso en ese caso. Equipo multidisciplinar, no me voy a parar mucho en ello, pero lo tenéis, que todo va a partir a través del futbolista, que va a ser la figura principal. Equipo multidisciplinar, pues ya sabéis, cuerpo técnico-táctico, donde está el entrenador, segundo entrenador. Aquí se van a dar los conocimientos de técnico-tácticos, área física, preparación física, sport science, área médica, donde encuadrarían los médicos, fisio, masajistas, podólogos, especialistas médicos, enfermeros y demás. Parte psicológica, donde da cabida el psicólogo deportivo. Y bueno, vemos una interrelación entre unas áreas y otras, entre la técnico-táctica y la física, donde se debe mejorar la capacidad de trabajo técnico-táctico. Entre la física y la médica deben realizarse exámenes funcionales. Entre la médica y la psicológica debe haber una preparación del deportista dentro de la fase de superación de lesiones, traumas, miedos. Y por último, preparar al colectivo frente a presiones externas, ¿de acuerdo? En cuanto a la interrelación entre el área técnico-táctica y el área psicológica. Bien. En cuanto a la readaptación funcional, comentamos que la recuperación debe de darse cumpliendo objetivos. Primera fase, segunda fase, son 5 fases propuestas por la FIFA dentro de la readaptación de las lesiones. A mí siempre me gusta poner el concepto de traffic light y debemos de comentar que este reloj roto indicando de que no se siguen o que no se cumplen unos tiempos establecidos, sino que ese reloj no nos va a marcar la evolución de esa lesión, ¿no? Sino que hay que seguir cumpliendo objetivos. Bien, en una primera fase nos vamos a centrar en la reducción del dolor y el edema. En la segunda fase, restaurar el rango articular de movilidad y flexibilidad, restaurar la fuerza y resistencia. En una cuarta fase, restaurar la propiocepción y coordinación.
Y por último, restaurar la intensidad específica del deporte, ¿no? Y por último, prevención de recaídas o recidivas. Esto va a seguir una progresión y por tanto, vuelvo a repetir, cumpliendo objetivos y no tiempos. Bien, comento aquí un modelo explicativo en cuanto al individuo, modalidad de entrenamiento y lesión. En cuanto al individuo hay una serie de factores de riesgo que pueden tener una repercusión negativa. La modalidad puede ser condición física saludable o salud deportiva. En cuanto al entrenamiento, va a haber un diagnóstico del mecanismo lesional, tipo de gravedad y se va a tener en cuenta el perfil lesional. Y en cuanto a la lesión, pues debemos de planificar, orientar, dirigir una dinámica y una orientación de la carga apropiada y adecuada a las características individuales de ese futbolista. Por tanto, la prescripción del ejercicio debe ser importante. Todo esto va a ir encaminado, englobado, dirigido hacia la reeducación motriz. Trabajo de fuerza. Trabajo de fuerza, sabemos que hay muchos tipos de trabajo de fuerza a lo largo del microciclo de la semana, incluso a lo largo de la temporada. Hay trabajo de fuerza individual, trabajo grupal, trabajo de fuerza con el entrenador personal de forma externa, trabajo coadyuvante. Bueno, al final cada uno tiene que llevar su metodología, seguir sus criterios basado en la ciencia según su experiencia y sobre todo coordinado con los servicios médicos, tratadores y fisios y sobre todo informando, valorando y dando report todo el tiempo al prepa y al míster. ¿De acuerdo? Por tanto, figura intermedia. Tipo de fuerza, diferentes variantes en cuanto a apoyo, monopodales, bipodales, cadena cinética abierta, cerrada, autocarga con gesto funcional, cargas externas, pliometría, ciclo estiramiento-acortamiento, ¿de acuerdo? Trabajo de fuerza-potencia, fuerza-velocidad. Bien. Criterios de intervención. Vamos a seguir unos criterios de intervención, por lo menos lo que yo aplico en mi trabajo. Hay unos principios de progresión, donde el trabajo que voy realizando, pues voy aumentando la frecuencia de los entrenamientos dentro del proceso lesional, aumentando el volumen de carga por unidad de entrenamiento y la densidad de estímulo por unidad de entrenamiento. Por otro lado, tengo en cuenta el principio de la variedad de la carga, donde voy variando mucho los ejercicios, ¿de acuerdo? De menor complejidad a mayor complejidad, donde cada vez van a ir siendo más exigentes a nivel físico y a nivel cognitivo. Importante la variación de la carga, que sea, intentar también que sea o alternar con ejercicio o tareas lúdicas, que se le vaya retando poco a poco, ir variando las cargas e ir variando los métodos. Vamos a hablar ahora de la calidad del movimiento. En cuanto a la calidad del movimiento, importante que haya una estabilidad para luego poder producirse una buena movilidad, que se dé propiocepción, una buena propiocepción y un control neuromuscular. En cuanto a la estabilidad con la movilidad a través de la musculatura y teniendo en cuenta la stiffness, en cuanto a la estabilidad y la propiocepción, podemos tener en cuenta los huesos y ligamentos, que serían las estructuras relacionadas con la propiocepción, órganos tendinosos de Golgi y demás. Y el control neuromuscular, donde conseguiremos este tipo de trabajo a través de perturbaciones inesperadas. Ojos abiertos, ojos cerrados, ¿de acuerdo? Y este esquema estaría propuesto por Gray Cook, donde propone que lo primero y más importante es la estabilidad. Bien, diferentes tipos de retorno. Vamos a ver también un consenso de Return to Sport en este estudio, ¿de acuerdo? Donde también hay una toma de decisiones, se produce una lesión, hay un daño tisular, hay una recuperación de ese daño tisular y intentamos llegar al Return to Sport, que sería el éxito de todo ese proceso, ¿no? Bien, ¿cómo se maneja ese proceso lesional? ¿De acuerdo? Pues en principio hay un Return to Participation, un Return to Sport y un Return to Performance, que ya lo hemos ido comentando a lo largo de la charla, lo hemos ido introduciendo.
La primera se iría correspondida al on-field recovery, a la readaptación en campo. Return to run, pues en principio debe hacerse una progresión. Andar rápido, andando cambio de dirección, andar trotar, andar correr, para acabar en carrera, ¿de acuerdo? Return to train, retorno a los entrenamientos sin restricciones. El return to play iría dirigido al retorno a la competencia, ya sea luego titular o no. Y la return to performance, llegando al nivel anterior o mejor previo de la lesión, ¿de acuerdo? Control de la carga, vamos a hablar del caos continuo, en este caso este estudio propuesto por Matt Taberner y Daniel Cohen, con los que he tenido la suerte de compartir en algún congreso. Bien, pues comentar que bueno, viene a decir que al introducir al futbolista en la última semana, ¿no?, de específica del fútbol, pues va a sufrir sobrecargas específicas del juego. Por tanto, esto va a ir reflejándose en una transición de control al caos, ¿de acuerdo? Incluido un volumen de movimiento de acciones inesperadas, en este caso. Por tanto, vamos a seguir la evidencia clínica, seguir las experiencias para estimar un riesgo, cuantificación y monitoreo y disminución del riesgo lesional. Por tanto, ese control de la carga en esa última fase, return to performance, pues va a ser muy compleja, ¿de acuerdo? Y es lo que se propone aquí en este estudio, para a posteriori llegar a máximo rendimiento, pero con un control de la carga. Test funcionales, caminando hacia la return to play. Seguimos, vamos a comentar los numerosos estudios que hay en la literatura. Hay muchos. Vamos a ver algunos correspondientes a la agilidad y a la velocidad. Otros relacionados con los GPS, en este caso con Wimo. Fuerza y potencia muscular, Hop test y control neuromuscular. ¿Vale? Tenéis la literatura científica. Y comentar que no se puede mejorar lo que no se puede medir. Eso ya se repite en numerosas ponencias de compañeros y bueno, al final pues es algo obvio que debemos realizar, ¿no? Por otro lado, evidentemente, no es, como hemos comentado antes, no son las mismas exigencias de un jugador que de otro, por tanto debemos seguir otras pautas o otro camino a la hora de la readaptación de una lesión y a la hora de medir y valorar las exigencias y los resultados en los test, pues van a ser distintos debido a las distintas exigencias que tiene cada jugador y en cuanto a su posición específica de juego. Gesto deportivo, pues bueno, una vez conseguimos entrenar bien los músculos, por decirlo así de forma general, pero los movimientos no son funcionales y no están bien entrenados. Por tanto, no olvidemos nunca esa parte de gesto deportivo, ¿de acuerdo? De gesto deportivo, de trabajo de tareas jugadas, ¿de acuerdo? Pequeños rondos, posesiones. No olvidemos dentro del proceso de adaptación que se deben cumplir ese tipo de tareas. Circuitos, trabajo de inestabilidad, gente a favor, gente en contra, respetable todo siempre, como circuitos lúdicos de activación, como calentamiento, como mejora de la biomecánica de saltos, recepciones, fenomenal, ¿de acuerdo? Para desconectar también como algo lúdico y divertido, genial, y bueno, una parte más dentro de los entrenamientos, ¿no? Dentro del modelo de reducción de lesiones hay un control motor analítico donde se va a dar la movilidad estática analítica, la movilidad controlada y la estabilidad analítica.
¿de acuerdo? Una parte de control motor global, donde se da la estabilidad dinámica, donde vamos a tener un control del motor funcional y un movimiento multidireccional. Por otro lado y por último, control motor específico, donde vamos a tener en cuenta la integración condicional de la fuerza, de la resistencia y la integración condicional de la velocidad. ¿De acuerdo? Esto es un modificado de compañero Ángel. Comentar el lado de la prevención, que tiene 3 caras. Bueno, la primera cara de control motor analítico, donde hemos comentado que se da la movilidad estática analítica, movilidad controlada y estabilidad analítica. Dentro del control motor específico, integración de la fuerza, resistencia y velocidad. Y dentro del control motor global, donde va a dar cabida la estabilidad dinámica, control motor funcional y el movimiento multidireccional. ¿De acuerdo? Todas van a ir interrelacionadas. Comentar aquí, cambiamos un poco el chip, quiero comentar también otros medios de control, en este caso el ecógrafo. ¿Por qué comento esto? Porque hay redactadores que tienen perfil también de fisioterapeuta, como en mi caso, y nunca está de más la formación en este tipo de medios de control o distintos medios o diferentes medios de control más relacionados con el cuerpo médico, para ir también sabiendo y conociendo un poco ese lenguaje, saber interpretar un poco o captar esa información específica de esa lesión, conocer que la evolución de esas lesiones, ¿de acuerdo?, donde requieren este tipo de pruebas, y siempre dirigidos y pautados por el médico, ¿no? Comentar que la ecografía, la ecografía musculoesquelética es una herramienta más que está ahí para apoyarse, ¿de acuerdo? Que se lo puede realizar también el fisioterapeuta, pero nunca como diagnóstico, ¿de acuerdo? Ni para la valoración de patología, por supuesto, eso es competencia del médico, sirve para evaluar, observar y ver cómo evoluciona una lesión. ¿De acuerdo? Por tanto, sería para informar y no diagnosticar. Hay una sociedad española de ecografía, ¿de acuerdo? Por tanto, el fisioterapeuta puede tener conocimiento de este tipo de control de imagen, donde debemos apoyarnos, siendo redactadores, de apoyarnos con nuestros compañeros fisio, nuestros compañeros médicos, para tener un mayor conocimiento de esa lesión, ¿no? Hay 2 técnicas, UCI y RUSI. La UCI sería para diagnosticar patología, más para el ámbito médico, y la RUSI sería para diagnóstico, evolución o información de cambios morfológicos musculoesqueléticos, ¿de acuerdo? Otras técnicas a tener en cuenta: electrolisis percutánea, EPTE, EPI, ¿de acuerdo? Por tanto, comentar un poco este tipo de técnicas de forma un poco para que haya un conocimiento, ¿de acuerdo? Donde la ETB en este caso se produce una respuesta inflamatoria para que facilite la autorrecuperación del organismo, del tejido. Aquí tenéis distintos estudios, en este caso de tendinopatías, ¿de acuerdo? Tendinopatía de corredores, tendinopatías aquíleas, tendinopatía patelar, en distintos deportes, ¿de acuerdo? La incidencia en porcentaje de este tipo de lesiones. Artículos de evidencia científica. Comentar también la neuromodulación, ¿de acuerdo? Para que haya conocimiento también de esta técnica dentro de los procesos lesionales. Es una técnica también invasiva, ayudada del ecógrafo, donde se inserta unas agujas específicas siguiendo el trayecto nervioso a cierta intensidad y a cierta frecuencia, baja frecuencia, ¿de acuerdo? Y lo que se intenta es producir un cambio en la percepción del dolor y mejorar esos patrones neuromotores. Es indolora y no tiene efectos secundarios.
una técnica invasiva, procedimiento seguro, ecoguiado, una corriente tipo TENS, ¿de acuerdo? Comentar los sistemas neuronales, todos los sistemas que hay en el organismo, de forma general y de forma rápida no me voy a detener mucho, espero que tengáis en cuenta. Campo de acción, ¿de acuerdo? Tener en cuenta la disfunción una vez que se ha producido y el dolor. Distintos estudios en esta técnica. Tipo de fibra nerviosa, alfa, beta, delta, tipo C, nocioceptiva o no nocioceptiva, y también que luego van a ir relacionados con el dolor y poder saber discernir entre distintos tipos de dolor cuando tengamos un jugador lesionado, ¿no? Tipo de dolor, en este caso, agudo, ¿de acuerdo? Nocioceptivo, consecuencia de una lesión somática o visceral, crónico o neuropático. Importante conocer los distintos tipos de dolor a la hora de ir trabajando con una lesión. Un caso práctico, nervio femoral en este caso, ¿de acuerdo? Visión ecográfica y a través de vemos este vídeo de caso práctico donde se trabaja el nervio tibial y peroneo común después de un esguince de tobillo, ¿de acuerdo? Para la normalización del tono del nervio tibial. ¿De acuerdo? Nervio tibial y nervio peroneo común. Trabajo en equipo, importante, por favor, dejar los egos a un lado, ser humilde, trabajar en equipo, ayudarse, apoyarse lo máximo posible. Muchas gracias por la invitación a esta ponencia y bueno, muy agradecido, ¿no? Gracias a todos.